Ok. Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente, gracias por estar aquí un día más tomando, ¿verdad?, esta secuencia de talleres. Perdonen, ¿verdad?, que la semana pasada no pudimos, ¿verdad?, dictar el taller por razones ajenas a nuestra voluntad, ¿verdad? Pero estamos el día de hoy. Lo que hicimos fue que el taller de la semana pasada lo voy a estar dando el día de hoy y todo se va a mover, ¿verdad? Todos los demás talleres se van a mover em, próximamente en bloques. em, am, Porque hemos tenido unos percances, ¿verdad?, durante el semestre, pero vamos a resolver los mismos en las próximas semanas. El tema de hoy es el tema sobre lo que es análisis financiero y la interpretación de unas razones financieras, ¿verdad? Mi propósito de este taller es entender las razones financieras, ¿verdad? Y por qué es que hay que llevar los registros contables, el por qué. Y, ¿verdad? Estas razones financieras utilizan los registros contables que les hemos presentado en las últimas semanas. um, para poder estimar estas razones financieras. ¿Verdad? Recordando esos registros contables que hemos ofrecido en las pasadas semanas, estaba la hoja de flujo de efectivo, el estado de situación financiera, el inventario y la hoja de ingresos y gastos, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene un propósito y una razón de ser, ¿verdad? En el caso de la hoja de flujo de efectivo, presenta un resumen de las transacciones donde haya envuelto dinero en efectivo, ¿verdad? Y cuándo esto ocurre. En el caso de la hoja de ingresos y gastos, incluye, ¿verdad?, toda transacción en efectivo y las no en efectivo. Em, En el caso del inventario, el inventario incluye todos los activos y los pasivos. Y los activos, perdón, los activos, ¿verdad? Y sus categorías, que son los activos corrientes, intermedios y fijos. Y en el caso de los pasivos corrientes, intermedios y fijos. Recordando que el inventario, el propósito del inventario es eh, mantener una contabilidad de todos los bienes y posesiones de la empresa, eh, y el inventario, ¿verdad?, es una lista de todos esos activos y pasivos que tiene la empresa. Entre los usos del inventario, ¿verdad? Esto ya lo habíamos presentado anteriormente, es conocer los bienes que tenemos en la finca, sirve de evidencia en ayuda en caso de desastre, junto con los pasivos, pues demuestra la verdadera situación económica, es esencial para rendir informes del gobierno, permite planificar cuándo reabastecer el inventario, eh, es una herramienta de control, es uno de los requisitos para poder solicitar préstamos, entre otros muchos usos que tiene el inventario. En el caso del estado de situación financiera, esta hoja es un resumen del inventario y el objetivo primordialmente es, eh, ¿verdad?, utilizar el resumen del inventario, y determinar el haber neto o el net worth de la empresa. Am, entonces, como les mencioné, a modo de repaso, las partidas del inventario, pues teníamos los activos corrientes, intermedios y fijos, y los pasivos corrientes, intermedios y fijos.
Los activos corrientes son aquellos materiales y productos que están listos para la venta. Incluye la mercancía, ¿verdad? Que está en el almacén, e incluye el dinero en efectivo y que tiene la empresa. Am, y am, incluye todos los activos que se utilizan en el proceso de producción. Hay muchos ejemplos de activos corrientes, el efectivo es uno, los um, um, el efectivo, eh, cuentas que se esperan cobrar en un año o menos, productos listos para la venta. Aquí se incluyen también los animales de engorde, los alimentos para animales, los químicos, fertilizantes, plaguicidas, medicamentos, etcétera. En el caso de los activos intermedios, son aquellos que dan proceso al dan apoyo al proceso productivo, pero no se utilizan o se venden en un año, ¿verdad? Y esto aquí se incluye mayormente lo que son maquinarias y equipos menores, ¿verdad? O equipos. En algunos ejemplos, pues maquinaria, equipo, herramientas. Aquí se incluyen en los activos intermedios animales reproductores y productores. Es decir, que se incluyen las vacas de ordeño, los padrotes, las celdas paridoras, etcétera. En el caso de los activos fijos, son todos los bienes inmuebles, ¿verdad? Incluye todo lo que da, ¿verdad? Todos los activos que dan apoyo al proceso productivo, pero no se utilizan o se venden en un año y se encuentran afincados en la tierra. Perdón. En el caso de los pasivos, hay tres tipos: corrientes, intermedios y fijos. Los corrientes son aquellas deudas que están por vencer en un año o menos. En el caso los intermedios son las deudas que están por vencer entre 1 y 10 años. Y los pasivos fijos son las deudas que están por vencer en 10 años o más. Y esto es un resumen, porque con este resumen les voy a estar presentando las razones financieras. Estas razones financieras que voy a estar presentando en el día de hoy, las obtuvimos de una publicación que se utiliza en todos los Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, este taller se le lleva a todos los agricultores y agricultoras en Estados Unidos, porque se le presentan las razones financieras, porque estas razones financieras son las que le ayudan a determinar a usted cómo está la situación financiera de su negocio. ¿Verdad? Y entonces, si ustedes recuerdan, en las pasadas semanas yo les había comentado, pues, miren, ¿verdad? Si tienen números negativos por ejemplo, en la hoja de flujo de efectivo, esto no quiere decir que la empresa se va para la quiebra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Especialmente en los comienzos de una empresa, y dependiendo del tipo de empresa, pues no va a tener ingresos durante los primeros años, y ciertamente las razones financieras tampoco pues son una medida, pero no dictaminan el éxito de una empresa. Es que, ¿verdad? Lo que se busca es que esté en buen camino, porque puedes tener razones financieras, ¿verdad? Que sean vulnerables, pero según van pasando los años, esas razones financieras, a medida que pasan los años, van a ir mejorando, en el caso de las empresas agrícolas. Em, las razones financieras también las estamos, ¿verdad? Como les mencioné, en todo Estados Unidos se ofrece este taller a todos los agricultores y agricultoras, y esta publicación se le llama el Financial
scorecard o la tarjeta de puntuación financiera, porque de acuerdo a la puntuación es sí, ¿verdad? Indicativo a que si la empresa esté vulnerable o no. Nosotros estamos utilizando los números que se proveyeron en Estados Unidos para dictaminar si está en una situación vulnerable o fuerte. Em, y estas, ¿verdad? También estas razones financieras tienen un uso y es que si ustedes van a solicitar alguna subvención federal, por ejemplo, está la de valor añadido, ustedes pueden presentar cómo esa subvención o ese dinero que van a estar recibiendo puede mejorar la situación financiera de su negocio, ¿verdad? Y por esto es que estamos enseñando este tipo de análisis, porque en caso de que usted tenga que preparar una propuesta para el gobierno federal, inclusive para un banco, para que le puedan otorgar un préstamo, ya sea, ¿verdad? Farm Service Agency o alguna otra agencia crediticia, eh, pues usted puede demostrar que con el préstamo, el subsidio, el incentivo, cómo usted puede mejorar su empresa. Entonces, con este slide yo lo que quiero demostrar es eh, un poco el razonamiento matemático y es para que piensen, porque les voy a dar muchas fórmulas y es ver cómo podemos mejorar esas razones financieras. A veces un poquito mirar la fórmula de qué se compone y tratar de mejorar los números, ¿verdad? En cierta medida en lo que se pueda. Entonces, aquí pueden abrir los micrófonos y porque quisiera que me dijeran el que es mayor, un medio o un tercio. ¿Cuál es mayor? Un medio. Un medio es mayor que un tercio. Es decir, ¿verdad? Y un tercio, por ende, un tercio es el más pequeño. Es decir, que mientras más grande es el denominador, ¿verdad? El de la fracción, más grande se hace el total. Y quiero presentar esto porque a veces hay que ver la fórmula, ¿verdad? Porque hay muchas de estas fórmulas que les voy a dar, tienen numerador y denominador, y si el denominador es más grande, pues el número se reduce, ¿verdad? El total se reduce. Si es más pequeño, el total puede aumentar. Y hay unas razones financieras que hay un depende ahí porque unas es bueno que unas sean bien pequeñas y hay otras que no, que es al contrario, que es bueno que sean, ¿verdad? Números más altos. Pero vamos a cada una de estas y las primeras razones financieras que les voy a presentar son las seis más importantes, creo que son seis o siete eh, más importantes que hay. ¿Verdad? Y las voy a cubrir con un poquito más de detenimiento porque casi siempre estas seis son las que buscan las agencias crediticias, ¿verdad? Y financieras para otorgar préstamos. Em, Porque son las más utilizadas y de hecho son las más utilizadas en la agricultura. Hay muchas razones financieras, no todas se utilizan en la agricultura ¿verdad? Porque pues los productos agrícolas tienen una naturaleza biológica y no necesariamente, por ejemplo, hay una que se llama el ROI, Return on Investment, y el retorno a la inversión en la agricultura no es tan rápido como otras empresas. En el caso de la agricultura, dependiendo de lo que usted siembre ¿verdad? O el animal que usted críe, eh, puede tomar desde un año y hay, por ejemplo, variedades de frutales que podemos estar 10 años
en poder ver, ¿verdad? La primera cosecha. Es decir, que el retorno a la inversión no es tan rápida necesariamente. Y el retorno a la inversión no es una medida que se utilice en la agricultura. Hay otras que sí, ¿verdad? Pero aquí vamos a presentar las que se utilizan solamente en la agricultura. Las seis más importantes, que son liquidez y solvencia, ¿verdad? Las razones financieras de liquidez y solvencia, utilizan mayormente el estado de situación financiera o el balance sheet. Las primeras razones financieras son las de liquidez, y la liquidez presenta la habilidad de la empresa de cumplir con las obligaciones financieras según se deban pagar. Es la habilidad de generar suficiente efectivo para pagar los gastos de su familia, impuestos y realizar pagos a la deuda a tiempo. Entonces, aquí tenemos tres de ellas, ¿verdad? Las tres razones que presentan am, la liquidez de la empresa. Una es la razón corriente, capital de trabajo, y la razón de capital de trabajo versus ingreso bruto. La razón corriente, o el current ratio en inglés, mide hasta qué punto los activos corrientes de la finca, si yo lo fuese a vender mañana, pudiese cumplir con mis pasivos corrientes, es decir, puedo pagar mis pasivos corrientes. Es decir, si yo vendo todos mis activos corrientes, no maquinaria y equipo, lo que tengo en el almacén, el producto listo para la venta, ¿verdad? Todos los materiales, plaguicidas, herbicidas, cuentas por cobrar, am, animales, ¿verdad? Animales, eh, no los reproductores, los productores, animales de engorde, son activos corrientes. Y si yo vendo todos estos activos corrientes, me tengo que preguntar, ¿puedo saldar todas mis deudas corrientes o mis pasivos fijos? Y eso es lo que presenta esta razón, la razón corriente. ¿Verdad? Y es porque se llama corriente porque utilizamos para la fórmula la división entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. En el caso, ¿verdad?, de esta razón corriente, si el resultado es mayor de 2, pues la razón corriente de la empresa está fuerte. Si es menor de 1,3, va a estar en una situación vulnerable. Y si está en 1,3 y 2, pues está en una, ¿verdad?, situación regular. Entonces, por ejemplo, me gusta dar este ejemplo. Si yo tengo, vamos a decir, $100 en activos corrientes y $100 en pasivos corrientes, ¿verdad? Pasivos corrientes totales, activos corrientes $100 y en pasivos corrientes la misma cantidad. Es decir, que tengo 100 dividido entre 100. Es decir, que mi razón corriente es ¿de qué? De 1. Quiere decir que si yo vendo todos mis pasivos corrientes, puedo soldar todas mis deudas corrientes, pero no me sobra nada, ¿verdad? Y eso es lo que significa ese número 1. Y lo que queremos es que ese número 1 sea mayor de 1. Y eso es lo que implica esta razón corriente, que sea mayor de 1. Es decir, que si tenemos, ¿verdad?, los $100 de activos corrientes y los $100 de pasivos corrientes, pues nuestra situación va a ser vulnerable porque no me quedé con, ¿verdad?, saldé todas mis deudas, pero no me sobra nada. Eso está bien, pero en el mundo de los negocios no está tan bien, ¿verdad? Y por eso es que se pide que sea mayor de 2. Es decir, que si yo tuviera activos corrientes de $200 y $100 de pasivos corrientes, pues ya mi razón corriente sería 2, ¿verdad? Y quiere decir que
puedo cubrir todas mis deudas y ¿verdad? Voy a tener un dinero residual de la venta de esos activos corrientes. Eso es lo que me dice esta razón corriente. En el capital de trabajo no es tanto una razón financiera, sino que es una resta, y el capital de trabajo tenemos que restar los activos corrientes de los pasivos corrientes. Y esto nosotros queremos que este número sea un número positivo y sea mayor de cero, ¿verdad? O sea, que no queremos que nuestras deudas son iguales a nuestros pasivos corrientes. En el mismo ejemplo, usando los $100 de activos corrientes y los $100 de pasivos corrientes, el capital de trabajo es cero, ¿verdad? Y nosotros no queremos que sea negativo, pero tampoco queremos que sea cero, queremos que sea un número mayor de cero, y ese es el objetivo. Hay otra razón para lo que es la liquidez, es medir la liquidez de los negocios, y es la razón de capital de trabajo versus ingreso bruto. Entonces aquí, en la razón de capital de trabajo versus ingreso bruto, pues obviamente tenemos en la fórmula la división entre capital de trabajo y el ingreso bruto. Ay, perdónenme, que tengo una alergia. Entonces, am, esta división, ¿verdad? De capital de trabajo e ingreso bruto, si el por ciento, esto no, ¿verdad? Lo multiplicamos por 100 para que nos dé un por ciento. em, am, Nosotros queremos que esta proporción, este por ciento, sea mayor del 30% para tener, ¿verdad? Una situación fuerte en la empresa, una razón de capital de trabajo versus ingreso bruto fuerte. Si es menor del 10%, quiere decir que esa razón financiera está en una situación vulnerable. Pero recordando que esto muchas veces va a depender del tipo de empresa, el número de años que usted tenga establecido, etcétera, etcétera. Puede ser que, ¿verdad? Este año estas razones de liquidez sean vulnerables, pero y si usted es un empresario nuevo o agroempresario nuevo, pero según van pasando los años, estas razones financieras deben ir mejorando. Um, las otras tres razones financieras que son bien importantes es la solvencia. Y la solvencia no es otra cosa que la habilidad de la empresa para pagar todas sus deudas si se vendieran mañana. Es decir, las de liquidez, cuán rápido, ¿verdad? Los activos corrientes tienen que ver mucho con los activos corrientes y los pasivos corrientes, porque queremos ver cuán rápido yo puedo saldar mis deudas en el corto plazo. Esta es lo contrario. ¿Cuánto, verdad? Cuán rápido, no es cuán rápido, sino si yo puedo vender toda la empresa, todos mis activos, puedo saldar todas mis deudas, sí o no, ¿verdad? Y esa es la importancia de estas razones financieras de solvencia. Em, y las razones financieras de solvencia nos ayudan a evaluar el riesgo financiero de la empresa y la capacidad de repago o de pago de la empresa hacia un préstamo, ¿verdad? Estas mayormente se utilizan, ¿verdad? Nosotros decimos que es para solicitar préstamo, pero pueden también presentarlo como evidencia para como que va a mejorar la empresa en el caso de que se le otorgue algún incentivo o subsidio. Estas son tres medidas, que son la razón de deuda de activo, la razón de equidad activo y la razón de deuda a equidad.
La razón de deuda activo eh, es la parte de la empresa que le pertenece al banco y compara la deuda total de los activos totales ¿verdad? De la empresa con las posesiones o los activos totales. Entonces, la razón de deuda activo, vamos a dividir los pasivos totales entre los activos totales. En el caso um, de la razón corriente, lo que utilizábamos eran, como dice ¿verdad? La razón, utilizábamos los activos corrientes y los pasivos corrientes y dividíamos, es que a mí siempre se me confunden estas dos, por eso tengo que mencionarlo. Los activos corrientes dividimos entre los pasivos corrientes y esa es la razón corriente. En el caso de la razón de deuda activo, es un poco a la inversa, utilizamos los activos totales y los pasivos totales, pero en este caso el numerador van a ser los pasivos totales y el denominador van a ser los activos totales. Entonces, si esta razón, mientras es de las pocas, esta y otra más, ¿verdad? Y a esto lo multiplicamos por 100, esta división lo multiplicamos por 100 para obtener el por ciento. Am, Esta razón particularmente, mientras más bajita, más fuerte es la razón financiera. Es decir, mientras más grande, 60% o más, va a estar en una situación vulnerable. ¿Por qué? Porque recuerden que esta razón, em, número uno, mide la parte de la empresa que le pertenece al banco y ustedes quieren que la empresa le pertenezca más a ustedes. Por ende, mientras más bajito sea esta proporción, ¿verdad? Su empresa le va a pertenecer un por ciento mayor, menor de la empresa que le pertenece al banco. Pero lo iba a decir al revés, pero no. Mientras más pequeño sea el número, quiere decir que la proporción de la empresa, hay una proporción pequeña de la empresa que le pertenece al banco. Em, en el caso de la razón de equidad activo, esta presenta la proporción de la empresa que le pertenece al dueño, compara la equidad de la finca con el total de activos de la finca y si añades, ¿verdad? La razón de deuda activo y la razón de equidad activo se supone que nos dé un 100%. Entonces, ¿cómo se estima la razón de equidad activo? Vamos a calcular el valor neto o el owner's equity, que no es otra cosa que los activos totales menos los pasivos totales. Um, y no confundan capital de trabajo con el valor neto. El capital de trabajo son los activos corrientes menos los pasivos corrientes. El valor neto o el owner's equity es el total de activos o los activos totales menos los pasivos totales. Entonces, pues la razón de equidad de activos, pues es la división entre activos totales menos pasivos totales y lo dividimos entre los activos totales, esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un por ciento. Como esta razón de equidad activo es la proporción que más le pertenece al dueño de la empresa, pues nosotros queremos que esta razón sea lo más grande posible, ¿verdad? Y entonces pues se utiliza como medida que si es mayor del 70% está en una situación fuerte, si es menor del 40% quiere decir que usted es dueño del 40% o menos de la empresa, pues está en una situación vulnerable.
La otra razón de deuda a equidad, y esta es la última para la solvencia, compara la porción que le pertenece al banco con la porción que le pertenece al empresario y también indica cuántos dueños han utilizado la equidad de su empresa, ¿verdad? Esta razón utiliza el valor neto, lo que es el owner's equity, que es verdad que eran los activos totales menos los pasivos totales, y dividimos los pasivos totales entre ese valor neto. Y mientras más pequeño sea esta razón de deuda de equidad, quiere decir que estamos en una situación fuerte, es decir, que mientras más pequeño, si es menor de 0,43 estamos en una situación fuerte. Si es mayor de 1,5 vamos a estar en una situación vulnerable. Entonces, yo aquí lo que hago es que siempre me detengo porque les tengo un ejercicio de práctica. Ok, aquí está. Y quisiera que tomaran los próximos 30 minutos para completar esta tabla, ¿verdad? Um, um, este estado de situación financiera y es más para que practiquen, ¿verdad? Suman el total de activos corrientes, intermedios, fijos, calculan el total de activos, calculan los totales de pasivos, el valor neto. Aquí les puse el ingreso bruto de la empresa porque lo van a necesitar para calcular cada una de las razones. Lo que hice fue que estoy presentando las fórmulas aquí para que las puedan utilizar y estimar cada uno de ellos. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a presentarle los resultados y a discutir, ¿verdad? El ejercicio como tal. Glenda, si nos vamos lo puedes poner en pausa, por favor. Ah, bueno, yo puedo. Déjame ver. Sí, ya pausé. Lo que voy a hacer es que voy a apagar mi micrófono, pero voy a estar aquí pendiente porque yo voy a ir a estar haciendo el ejercicio también. Así que vamos a comenzar a las 2:15, les doy media hora. Si necesitan más tiempo, no se preocupen, que les voy a preguntar, voy a abrir el micrófono a las 2:15 y, y les pregunto y si necesitan más tiempo, pues damos más tiempo. Con eso no hay problema, pero voy a mantener el micrófono apagado.
Vamos a llenar Sí, buenas tardes. Vamos a retomar el ejercicio. Lo que voy a hacer es que voy a ir colocando las sumatorias en cada uno de los totales y después les muestro. Yo hice un poquito de trampa porque lo hice en Excel, pero voy a escribirles aquí los resultados del ejercicio en cada uno de los totales. En activos corrientes son 25.600. En los activos intermedios, 78.107.5. Aquí es 150.000. Y aquí tenemos 253.775. Total de pasivos, corriente 4.200, perdón. Aquí son 40.000. En los pasivos intermedios, los pasivos fijos es 90. En los pasivos fijos es eh, 105.000. Y en el total de pasivos es 149.200. Y el haber neto o el owner's equity o net worth es 104.575. ¿A alguien le dio distinto? Permiso. Sí, Es Orlando, disculpe. En los activos corrientes, para calcular el 25.600 se sumaron esas cuatro categorías. estas Efectivo, cuatro, sí. a mí me Sumo las da, cuatro y me da el total de activos. a mí Aquí me da, sumo estas dos a mí me da otra y el total de cantidad. pasivos. A mí también me Entonces, da otra cantidad. me da 26.200, pero no sé si es que, 200, exacto. Ujú. que copié un dígito mal, porque, no sé si es que copié Yo tengo, algún no, no, dígito mal. espérense, yo sí, ¿verdad? Cierto. 26.200, sí, es cierto. Ahora sí, entonces este cambia, perdónenme, es que un typo, había puesto 5.000 en vez de 5.600. 2.375. Ahora sí este cambia también, 105.175. Ahora sí. Entonces, para calcular la razón corriente, pues teníamos que dividir los activos corrientes entre los pasivos corrientes. ¿Verdad? Como este número es mucho más alto que este, estoy segura que la razón, ¿verdad? Corriente es bien fuerte. Da a 6.24. Entonces, en la capital de trabajo, pues restamos el Permiso. 26.200 menos 4.200 son Permiso, 22.000. profesora. Sí, dígame. En el primero, en la razón corriente, son los totales, activos corrientes totales. No, sí, sí, tienes toda la razón. Total de activos corrientes dividido entre el total de pasivos corrientes. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? No, ¿verdad? Perdónenme. ¿Ahora pueden ver mi pantalla?
Sí se ve la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, la primera razón corriente divido 26.200, que es el total de activos corrientes, entre el total de pasivos corrientes, que es 4.200. Y eso da a 6.24. Quiere decir que, ¿verdad? La situación de la razón corriente está en una situación fuerte porque es mucho mayor de 2. En el caso de capital de trabajo, lo que queremos que sea un número positivo, pues 26.200 menos 4.200 son 22.000 y eso sería el capital de trabajo. La razón de capital de trabajo es igual a los 22.000 al capital de trabajo, que es 22.000, y lo divido entre el ingreso bruto, que es 55.000, y eso me da un 40%. Quiere decir que esa razón de capital de trabajo versus ingreso bruto está fuerte porque es mayor del 30%, que está, es verdad, realmente está por aquí. Am, en el caso de la solvencia cambia un poquito, ¿verdad? En el caso de liquidez, todas las de liquidez son, están, ¿verdad? Fuertes. En el caso de la solvencia es un poquito distinto, porque en el primer caso de la razón de deuda activos, tenemos que dividir los pasivos totales, que eso es 149.200, que sería esta que está aquí, dividido entre los activos totales, que es 254.375. Eso se multiplica por 100, um, y resulta en 58.7%. Eso quiere decir que esa razón de deuda activos está vulnerable. La razón de equidad de activos, tenemos que dividir el valor neto o el net worth, que el valor neto es el total de activos menos el total de pasivos, y lo divido entre los activos totales, y eso me da a 41.3. 41.3. En el primer caso está bien cerquita de estar, ¿verdad? En el área amarilla, pero era 58. Ahora la razón de equidad activos es igual a 41.3. Quiere decir que está aquí exactamente casi en el borderline, ¿verdad? Entre amarillo, el color amarillo y el rojo, que es vulnerable. Am, y la razón de deuda a equidad es igual a los pasivos totales, que es 149.200. Lo divido entre el valor neto, que sería la diferencia de el total de activos menos el total de pasivos, que sería 105.175, y eso resulta en 1.42. En este caso también, ¿verdad? Mientras más grande sea, más vulnerable, y nosotros lo que queremos es que sea mayor o menor, perdón, menor de 1.5. Quiere decir que está por aquí, 1.42. Están, ¿verdad? Las últimas dos razones, la de equidad de activo y la de deuda equidad, están bien cerquitas de ser vulnerable, está, ¿verdad? En ese borderline. La primera, la razón de deuda activos, es 58.7, y esa sí es vulnerable, aunque está, ¿verdad? En el borde para pasar al área amarilla, ¿verdad? Que está en una situación, ¿verdad? Regular.
Lo que voy a hacer es que voy a proyectar para que lo vean como yo lo hice en Excel. Porque esto, a mí me gusta siempre dar em, este pequeño ejercicio adicional, que ustedes no lo tienen que hacer, yo lo hago aquí. Y es que, por ejemplo, si compra, vamos a decir, usted quiere montar un umbráculo para producir, qué sé yo, eh, Quimbombó, vamos a decir, por decir un producto. Quiero establecer un umbráculo para producir Quimbombó, y el umbráculo tiene un costo de $50,000, ¿verdad? Y entonces quiere decir que si yo construyo ese umbráculo, voy a tener $50,000 más en activos fijos, ¿verdad? Entonces, por eso es que estoy añadiendo aquí los $50,000 de los activos fijos y debo utilizar otro color. Em, entonces, ¿qué implica esto? Vamos a suponer que usted va al Departamento de Agricultura y solicita el incentivo de infraestructura que le da la mitad, ¿verdad? La mitad del costo de ese umbráculo y le da 25,000. Pero usted tiene que solicitar un préstamo de 25,000, es decir, vamos a decir que aquí, pues, ¿verdad? Usted realizó un préstamo de $25,000, vamos a suponer que es 20, vamos a poner 28,000 para que sea con todo y no es 28 millones, 28,000. 28,000, ¿verdad? Porque el Departamento de Agricultura, vamos a decir que le aprobó el mismo, pues entonces ustedes tienen que buscar una fuente para completar ese umbráculo y aún inclusive tomando un préstamo para establecer ese umbráculo, vamos a decir que es 28,000 con todo y intereses. Lo que quiero que vean es lo que ocurre, ¿verdad? La razón corriente, no, esto no se afecta, la liquidez no se afecta porque no tocamos ninguna de estas dos, ¿verdad? Los activos corrientes ni los pasivos corrientes. Lo que cambia es esto que está aquí, lo voy a quitar los colores para determinarlos ahora. Entonces, ahora la razón de deuda activo es 58,2. La razón de equidad de activo ahora es 41,8. Equidad de activo. Y la razón de deuda equidad es igual a 1,39. Hay una leve, ¿verdad? Lo que quiero demostrarles es que hay una leve mejoría. Aquí no tanto en la razón de deuda activo. Am, ya sé, hay una que... Aquí como que hay algo, vamos a ver. Más este. Pues sí, está todo bien. Hay una leve mejoría, ¿verdad? Comparando si no tuviéramos el umbráculo, ¿verdad? Porque hay una diferencia ahí de 23, $22,000. Por ejemplo, si los borro, teníamos 58,7. Déjenme copiar aquí los números.
originales, 41.3 y 1.42. Si los cambio, aquí teníamos 50.000 y aquí habíamos dicho 28.000. ¿Qué ocurre? Pues este se reduce de 1.42 a 1. De 1.42 se redujo a 1.39. Es decir, que ahora está un poquito más a la derecha, esta última. Se está acercando más a de hecho está por aquí, ya está en amarillo, es decir, esta sigue en amarillo, pero hubo una leve mejoría aquí. De 41.3 aumentó a 41.8, quiere decir que hubo una leve mejoría también. Y en la razón de deuda activos, pues de 58.7 a 58.2, es decir, aquí también, ¿verdad? Hubo ya estamos en el área por aquí amarilla también. Quiere decir que, ¿verdad? Y con esto lo que quiero decir es lo siguiente, es que parte de la función de todo agricultor, agricultora es em, el buscar subsidios e incentivos. ¿Qué implica esto? Que mientras usted busque incentivos y subsidios, especialmente para comprar activos intermedios o activos fijos, inclusive hay unos que son, por ejemplo, el de abono, que, ¿verdad? Eso es un activo corriente. Ustedes pueden ver unas mejorías en lo que es, ¿verdad? Estas razones financieras de liquidez y solvencia. Mientras más busquen, más oportunidades de incentivos y subsidios ustedes busquen, mayor va a ser la mejoría financiera de la empresa. Es decir, que cuando usted es un agricultor nuevo, ve la parte de su función esencial es buscar todo el tiempo estos subsidios, incentivos, y no hay subsidio pequeño ni incentivo pequeño. ¿Verdad? No, esto no importa. Lo importante es eh, que soliciten ¿verdad? A todas las oportunidades que encuentren, porque eventualmente su empresa va a ir progresando paulatinamente y mejorando estas razones financieras que son las que se utilizan para otorgar préstamos realmente. Um, Hay una, por ejemplo, um, el grant de valor añadido no te permite comprar maquinaria, pero vamos a decir que ese grant te da, vamos a suponer, el mínimo que te da son 50.000 para gastos, ¿verdad? Eh, mm, mm, para la compra de materiales, cubrir materiales de mercadeo, etcétera, etcétera. Pues casi todos, ¿verdad? Muchos de los materiales se consideran activos corrientes, pues sí, el mínimo que da ese grant es de $50.000, pues si yo no me dan $50.000 y no tengo que tomar ningún préstamo, son $50.000 para ustedes gastar en materiales, lo que son las cajas, los empaques, etcétera, etcétera. No en materiales, no en equipo, sino en materiales. Y lo que quiero que vean es que si yo cambio, obviamente la liquidez aumenta porque estoy aumentando, ¿verdad? Los activos corrientes, porque estoy en la compra de materiales, ¿verdad? Si te dan ese grande de 50.000. Am, ¿Y qué ocurre? Que ahora vamos a eliminar el color. Ahora de 58.70 cambia,
49%. Quiere decir que estoy acercándome cada vez más a qué, a estar fuerte. Aquí tenía 41,30, aumenté a 51, pues tenía 41,30 que estaba aquí en rojo y ahora estoy en 51, más o menos la mitad, ¿verdad? Pues ha habido un progreso. En el caso de la razón de deuda equidad, lo mismo. Estábamos en 1,42, que estaba bien cerca del borde de estar vulnerable, y me fui moviendo a 0,96, aunque continúo con esa situación regular en estas razones financieras, siguen todas en amarillo, pero ha habido, ¿verdad?, una mejoría entre el, el original, ¿verdad? Los cálculos originales sin los $50,000 del grant, ¿verdad? De valor añadido. El grant de valor añadido tiene hasta un máximo de 250,000, pues y ustedes se imaginarán si son 250,000 en materiales y vamos a decir efectivo para convertir, ¿verdad? Ese efectivo en casi puede pagar mano de obra, etcétera. Pues si le otorgan los 250,000, ah, pues ¿qué ocurre? Pues ahora sí, ¿verdad? Tenemos situaciones financieras un poco más distintas. De 58 se redujo a 29,6 la razón de deuda activo, quiere decir que estoy donde ya estoy que en una situación fuerte. La razón de equidad de activo, pues si me dan los 250,000 completamente, estoy que en una situación fuerte porque estoy ya en el 70%. Y la razón de deuda equidad, lo mismo, tenía 1,42 que estaba en amarillo y ahora es 0,42 y todas, ¿verdad? Entré ahí en el margen con los, las razones financieras vulnerables. Obviamente, am, esto cambia bastante la razón de capital de trabajo, pues va a cambiar un poco porque si ustedes solicitaron ese grant, era para aumentar las ventas y vamos a decir, mis ventas van a aumentar en, qué sé yo, vamos a decir 30,000 por decir un número conservador, pues la razón de capital de trabajo es un 320%, que es obviamente, ¿verdad? Un H5. Em, es obviamente un número, ¿verdad? Bastante alto. eh, am, pero es porque este grant específicamente, pues, me pudo ayudar a mantener un efectivo, compra de materiales, etcétera. Así que con esto lo que quiero dejar saber es que la búsqueda de incentivos y subsidios es sumamente importante para todos los, ¿verdad?, los agricultores, agricultoras. Esto mismo lo hemos publicado, ¿verdad?, ya varias veces, ¿verdad?, sobre la importancia de los subsidios y los incentivos en la agricultura. Eso lo pueden conseguir en el informe económico al gobernador del año pasado y en el informe económico a la gobernadora del antipasado, perdón. El informe económico a la gobernadora de este año, del 2024, que es el más reciente, y el informe económico al gobernador del 2023, pueden, ¿verdad?, ver la importancia de por qué los agricultores necesitan los subsidios e incentivos. Y con este ejercicio lo que les quiero probar es eso, que es bien importante que ustedes busquen estos subsidios
incentivos sin importar, ¿verdad? La cuantía. Am, Porque poco a poco, pues, ¿verdad? Va a ir viendo una mejoría en lo que es las razones de liquidez y solvencia. Pregunta hasta aquí. No, si no hay preguntas, pues lo que voy a hacer ahora es que voy a continuar explicando las demás razones financieras. En estas yo no tengo ejercicio porque estas los bancos mayormente, ¿verdad? Estiman todas, pero como que las primeras seis, ¿verdad? Lo que es solvencia y liquidez son como que las más importantes. Y esto es más para conocimiento general. Porque la semana que viene les voy a estar presentando, pero hay personas escribiendo en el chat. Déjenme ver. ¿Existe algún listado de todos los subsidios que pueden intentar procurar los agricultores? Pues mira, como eso cambia todo el tiempo, no hay una lista como tal. El otro día alguien me envió una presentación que realizó el Departamento de Agricultura sobre todos los incentivos y subsidios que va a haber este año. Los más importantes son dos. El de compra de equipo que te da, ¿verdad? La compra de equipo de hasta $24,000 y le dan la mitad, le dan los 12,000, el Departamento de Agricultura. Y lo otro es el de infraestructura, que es el que le dije, que le da el 50% de infraestructura y ese tiene que ser mayor de 24,000. Am, Hay otros, ¿verdad? Está el subsidio salarial y hay otros como esto, ¿verdad? Dependiendo de, de las políticas públicas del gobierno, pues no hacemos una lista porque hay que estar siempre pendiente. Farm Service Agency y NRCS tienen, ¿verdad? Unos subsidios o incentivos y estos cambian también todo el tiempo, ¿verdad? Y lo importante es que estén registrados y estén pendientes a solicitar en cada una de ellas, de las agencias, ¿verdad? Lo que es Farm Service Agency y NRCS. Em, en el caso del Departamento de Agricultura, la otra mitad, ya sea del incentivo de infraestructura o el de maquinaria y equipo, eh, ustedes pueden financiar el otro 50% o ustedes buscar, ¿verdad? Alternativas, ustedes utilizar su cash, ustedes pueden también buscar ah, algún otro subsidio que pueda complementar este. Em, Hay algunos que sí pueden ser complementados por otros, ¿verdad? Pero eso ustedes tienen que verlo, pero tienen que ser subsidios o incentivos del gobierno federal. No puedes combinar dos del gobierno estatal, según tengo entendido. Am, Ahora les voy a presentar lo que son estimaciones que utilizan, ¿verdad? La hoja de ingresos y gastos. Recordando que la hoja de ingresos y gastos, recuerden que incluye toda transacción en efectivo y toda transacción que no incluya efectivo, es decir, que se incluyen subsidios, incentivos que eh, les hayan aprobado, porque en el caso de la hoja de ingresos y gastos se incluye en el momento de aprobación, no en el caso de la hoja de flujo de efectivo, se incluye en la transacción cuando le entreguen el subsidio o incentivo. Em, También en la hoja de ingresos y gastos
se incluyen unos gastos no monetarios, la depreciación es una, que usted no se la paga a nadie, pero hay que colocarla dentro de la hoja de ingresos y gastos. Um, Recordando, ¿verdad? Que en el caso de la hoja de ingresos y gastos, em, se incluye lo que es el pago de intereses y préstamos, em, y el cambio del el inventario. Si recordamos el cambio al inventario, era cuando teníamos, eh, incluíamos en el inventario los productos listos para la venta y a ese producto listo para la venta hay que asignarle un valor. Por ejemplo, voy a vender 1000 plantas y en el inventario ya había colocado que cada una de esas plantas las iba a vender a $1, pero si al momento de yo ir al mercado, porque en el inventario yo las tenía en mi inventario, si yo al momento de ir al mercado las vendo, por ejemplo, a $2, eso es un cambio al inventario. Es decir, que yo pensaba que las iba a vender a $1, las vendí a 2, pues el cambio al inventario hay que incluirlo en la hoja de ingresos y gastos, ¿verdad? Y ese cambio al inventario, en este caso es de $1000 a favor de la empresa, porque puede ser, ¿verdad? En contra también. Por ejemplo, si la venta fue menor de lo que yo había estipulado en el inventario, pues es verdad, eso va en contra de la empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque este cambio alimentario se va a utilizar en una de estas medidas de ganancia y rentabilidad. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco medidas para determinar la ganancia y la rentabilidad de la empresa. Em, la primera es el ingreso neto de la finca y esta presenta el retorno de tres insumos: mano de obra, gerencia o administración, y la equidad que se ha invertido en la empresa. Esta es la recompensa por invertir del tiempo y del trabajo familiar no remunerado, gerencia, administración y dinero en la empresa en vez de haber invertido en otro negocio o en cualquier otro lugar. Es decir, lo que invertí en la empresa, y todo lo que sobra en la empresa y que no se utiliza para gastos familiares o pagar impuestos, estará, esto, ¿verdad? Aumentará ese valor neto de la finca. Es decir, que el ingreso neto no es otra cosa que el ingreso bruto menos los gastos totales en efectivo, ingreso bruto en efectivo, menos gastos totales en efectivo, más el cambio al inventario, ¿verdad? Pero puede ser menos dependiendo si es a favor o en contra de la empresa. Y se le resta la depreciación, es decir, que se calcula ese cambio en el inventario. Am, Otra medida es la tasa de retorno de los activos, y esta se puede pensar como en la tasa de interés promedio que se gana en todas las inversiones de la finca, eh, y la mano de obra no remunerada y la gerencia se le van a asignar, ¿verdad? Un retorno antes de que se calcule el rendimiento de los activos agrícolas. Y esta tasa de retorno de activos va a ser igual al retorno de activos dividido entre el promedio de los activos. Y el promedio de los activos es el promedio de 2 años. Tenemos que calcular el promedio de 2 años. um, y el retorno de los activos no es otra agenda. Ok, continuamos, ¿verdad? Con el retorno de activos, que se calcula con el ingreso neto más el interés menos el valor del operador o capataz y administración. Es el ingreso neto. Recordemos que el ingreso neto era el ingreso bruto menos las ganancias
más el cambio al inventario, más o menos el cambio al inventario, menos la depreciación, ese es el ingreso neto. Y el retorno es igual al ingreso neto más el interés menos el valor del operador o capataz y administración. Y todo eso se divide entre el promedio de los activos de 2 años. También podemos calcular la tasa de retorno de la equidad, que representa, ¿verdad? Esa tasa de interés ganada por la inversión de la finca. Esto ya lo dije. Y esa tasa de retorno a la equidad se calcula dividiendo el retorno de equidad entre el valor neto promedio. El valor neto promedio antes era, dividíamos entre los activos totales promedio, ahora es entre el valor neto promedio eh, de 2 años, es decir, los activos totales menos los pasivos totales, y sacamos un promedio de 2 años. Es decir, tomamos el valor neto de año uno más el valor neto del año 2 y lo dividimos entre 2. El margen de ganancia operacional demuestra la eficiencia operacional de la empresa, si los gastos son bajos con relación al valor de la producción agrícola y la empresa, ¿verdad? Va a tener un margen de ganancia operacional saludable, un margen de ganancia bajo puede ser causado por varios factores, precios bajos, altos costos operacionales o inclusive una producción ineficiente. Ineficiente en el sentido eh, podría ser, en el caso de la agricultura, pues la variedad que se utilizó de un cultivo no está adaptada a los suelos de mi finca. Es decir, que tendría que buscar otra variedad de, si quiero continuar con ese cultivo, otra variedad que se ajuste a las condiciones de los suelos de mi finca, a la topografía, al clima, etcétera. Este margen de ganancia operacional es igual al retorno de activos dividido entre el valor de la producción. Y el valor de la producción no es otra cosa que el ingreso bruto en efectivo más el cambio al inventario, menos más o menos el cambio al inventario, menos la compra de ganado vivo, menos el alimento comprado. Esto es una medida. Y es que no tengo una traducción en español, que es el EB, EBITDA, que es el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Y en esta presenta los ingresos antes de pago de intereses, impuestos, depreciación, amortización y mide las ganancias disponibles para el repago de deudas. Eh, Esta se calcula pues sumando el ingreso neto más los gastos de intereses más los gastos de eh, depreciación y amortización. Entonces, am, estimaciones que se utilizan. am, En la hoja de flujo de efectivo tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y con estas, ¿verdad? Lo que se desea es buscar la capacidad de repago de la empresa y esta demuestra la habilidad del prestatario a pagar las deudas a tiempo, ¿verdad? Y esto es parte de de lo que buscan los bancos, ¿verdad? Las agencias crediticias que puedan pagar a tiempo siempre las deudas. En estas se incluyen los ingresos que no sean provenientes de la finca o negocio. Por tanto, es una medida de desempeño. No es solamente una medida de desempeño de la empresa, sino que también, es decir, que si usted tiene ah, un empleo adicional fuera de la finca, pues aquí es donde va a incluir, ¿verdad? Esos ingresos adicionales.
En estas 5 medidas, la primera es la capacidad de repago de la deuda de capital. Y esta mide la cantidad generada de fuentes de la finca o negocio y las que no son de la finca, ¿verdad? Para esto, para ver si se cubre el pago de la deuda y reemplazo de capital. Esta se calcula sumando el ingreso neto más la depreciación más los ingresos netos no agrícolas menos impuestos del ingreso personal más los gastos de interés. El margen de repago de la deuda de capital, ¿verdad? Esto tiene que ver más con lo que es la compra de activos fijos y es la cantidad de dinero sobrante luego de pagar todos los gastos operacionales, impuestos, costos familiares y pagos de las deudas que hayan sido realizados. Realmente es el dinero sobrante luego de haber pagado todas las facturas, las deudas. em, que está disponible para comprar o financiar. Sí, gracias Liz Mari, pero como que, no sé, eh, no sé si esa debe ser la traducción del EBITDA, no, no, ¿verdad? En términos de contabilidad, pero no lo he conseguido, es lo que pasa. Pero sí, podríamos usar ese de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Em, el margen de repago de la deuda de capital se calcula eh, restando la capacidad de repago de la deuda de capital menos los pagos al principal e intereses a préstamo. eh, y esto incluye pagos de arrendamientos de capital, lo que tengan, ¿verdad? Leasing. El margen de reemplazo, estas no son razones financieras, pero son, ¿verdad? Márgenes. Esto es lo importante aquí, que sean positivos estos números. eh, que no sean negativos. En este caso, del margen de reemplazo, la cantidad de ingresos después de pagar el principal y los intereses de préstamos y compras de capital no financiadas. El margen de reemplazo se calcula restando el margen de repago de la deuda de capital menos el efectivo de capital no financiado para reemplazo. También está esta sí es una razón quiere decir que, ¿verdad? Estamos dividiendo algo, una proporción. La razón de cubierta de términos de la deuda, y esta me indica si la empresa produjo suficientes ingresos para cubrir todos los pagos de las deudas intermedias y a largo plazo. Una razón menor de uno indica que la empresa tuvo que liquidar el inventario e incrementar cuentas, ¿verdad? Abiertas pendientes o pedir dinero prestado, vender activos para poder cumplir con las deudas. Entonces, esta se calcula dividiendo la cantidad de repago de la deuda de capital entre los pagos programados del principal e intereses. Eh, es decir, y si es menor de 1,25 va a estar en una situación vulnerable. Estos rangos que me dicen si son, ¿verdad? Yo creo que lo comencé diciendo al principio de la presentación, son los rangos que se utilizan en Estados Unidos para empresas agrícolas. No podemos hacer el cálculo en Puerto Rico porque, ¿verdad? Nosotros no contamos con este tipo de información financiera de las empresas. Otra de las medidas es la razón del margen de reemplazo de la cubierta. Eh, y esto, ¿verdad? Es una razón menor de uno, indica que no se generó suficiente ingreso para cubrir el pago de las deudas y compras de capital no financiadas. Esta se calcula dividiendo la capacidad de repago de la deuda de capital entre los pagos programados de principal e intereses
más el efectivo de capital no financiado para reemplazo. Hay otras estimaciones que utilizan, ¿verdad? Todos los estados financieros para medir, ¿verdad? Lo que es la eficiencia financiera. Em, y estos, ¿verdad? Que les voy a presentar a continuación demuestran cuán efectiva fue la empresa en utilizar los activos para generar ingresos. Em, Nosotros podemos tener muchos activos, pero nos ayudan esos activos a, a generar ingresos, sí o no. Y esto pues nos ayuda a verificar el desempeño pasado de la empresa e indicar, ¿verdad? Posibles logros. También responde a las siguientes preguntas. ¿Está usted utilizando cada activo disponible al máximo de su potencial? ¿Cuáles son los efectos de las decisiones de producción, compra, establecer precios, financiamiento y mercadeo para el ingreso? En la primera pregunta es bien importante porque Am, por ejemplo, vamos a decir, pues yo puedo comprar un tractor pequeño para mi finca. Yo tengo una finca, qué sé yo, de 10 cuerdas y puedo comprar un tractor, qué sé yo, de 10 caballos de fuerza, vamos a decir. Versus si yo voy y tengo 10 cuerdas y me compro un tractor de, qué sé yo, 200 caballos de fuerza, por decir exageradamente un número. em, yo quiero medir cuán efectivo es ese tractor eh, gigante que he comprado y si aporta a la eficiencia de la empresa y cuán efectivo es. Porque posiblemente con el tractor pequeño pues podía hacer el mismo trabajo que me hace el tractor, ¿verdad? Que tiene un mayor valor. Estas se estima, ¿verdad? La eficiencia financiera se estiman, ¿verdad? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco de ellas. Y vamos a comenzar con la tasa de rotación de activos versus la tasa de conversión de activos. Em, y en esta, la tasa de rotación activo versus la tasa de conversión activo, se mide la eficiencia al utilizar el capital o puede verse como la productividad de capital. Em, Se puede ver también si se genera un nivel alto de producción con un nivel bajo de inversión de capital, pues necesito más capital de lo que, ¿verdad? Para mantener la producción. Em, Esta se calcula, la tasa de rotación de activos versus la tasa de conversión de activos, se calcula dividiendo el valor de la producción entre el promedio del valor de los activos de 2 años. Se utiliza siempre, ¿verdad? Los registros de contabilidad se presentan anualmente y debe tener, ¿verdad? El requisito mínimo para un banco solicitarle los registros contables de la empresa es de 3 años. Siempre que vayan a hacer un préstamo, lo mínimo que le piden son 3 años. Hay algunos que piden 5, hay algunos que piden 3 solamente. El valor, es decir, que la tasa de rotación de activos versus la tasa de conversión de activos se calcula dividiendo el valor de la producción entre el promedio del valor del activo, ¿verdad? Ese promedio de 2 años. Eh, Mientras más grande sea la tasa de rotación de activos versus la tasa de conversión de activos, si sobrepasa el 45%, estamos en una situación fuerte. Estas últimas cuatro razones financieras demuestran cómo el ingreso bruto de la finca es utilizado y la suma de las cuatro debe, ¿verdad? Puede ser o debe ser igual a 100, pero no se puede pasar de 100. Em, la primera es la razón de operación de gasto y esta indica la proporción del ingreso de la finca
utilizado para gastos operacionales sin incluir el principal o los intereses de los préstamos. Es decir, tenemos que dividir los gastos operacionales totales sin los intereses y la depreciación entre el ingreso bruto y en este caso de razón de operación de gasto, mientras más pequeño sea, si mientras menor sea, mejor. En este caso ustedes pueden ver que si es menor de 60 vamos a estar en una situación fuerte. Si es mayor de 80 eh, ¿verdad? Vamos a estar en una situación vulnerable. Ok. La razón de depreciación de gasto no es otra cosa que la división entre la depreciación, el valor de la depreciación y el ingreso bruto, eso lo multiplicamos por 100. Y esta razón de depreciación gasto me indica cuán rápida la empresa desgasta el capital, indica qué proporción del ingreso de la finca es necesario para mantener eh, el capital utilizado por la empresa. Entonces, mientras más pequeña sea esta proporción, pues más fuerte va a estar. Pero quiero recalcar que en este caso, cero no es necesariamente un valor cero en esta razón no quiere decir que esté en una situación fuerte la empresa, porque depreciación cero puede ser considerado, es decir, para que esto sea cero, pues la depreciación tiene que ser cero. Eh, y depreciación cero puede ser un indicativo de que ustedes no invierten en la compra de equipos y materiales, ¿verdad? Es decir, que este particularmente cero no quiero decir que este sea completamente bueno, porque la depreciación cero implica que todas sus maquinarias y sus equipos ya ha pasado su vida útil. ¿Ok? Um, Eso sin importar, ¿verdad? Que el estado que se encuentre la maquinaria y el equipo. Pero eso es depreciación cero, eso es lo que indica. Em, la otra razón financiera es la razón de interés gasto. Y en esta demuestra cuánto el ingreso bruto de la finca es utilizado para gastar, para pagar, no gastar, para pagar los intereses eh, eh, por ese capital adquirido. Esta se calcula dividiendo los intereses entre el ingreso bruto ¿verdad? Mientras más pequeño sea este valor, mejor. Am, es importante saber que no necesariamente tener intereses cero es bueno, es malo, porque mientras ¿verdad? Haciendo alusión al pago de impuestos, en muchos de ellos de la propiedad, ¿verdad? Y de materiales y equipos, aunque a los agricultores bona fides no le aplica, em, pero es bien importante recalcar que intereses cero, pues quiere decir que, ¿verdad? Ustedes no tienen necesariamente préstamos o tarjeta, nada que pagar, ningún tipo de deuda, pero si no pagan deudas, posiblemente el pago de contribuciones sea mayor. ¿Verdad? Porque no estamos, lo que tenemos es en la finca todo ingreso y ganancias. Am, Me parece que esta es la última razón financiera, es la razón del ingreso neto, que esta compara la ganancia con el ingreso bruto
de la finca o la empresa, y esta va a demostrar cuánto queda después de pagar todos los gastos de la finca, sin incluir, ¿verdad?, lo que es la mano de obra y los gastos de gerencia o administración, que sería en este caso la razón de ingreso neto. Pues dividimos que el ingreso neto entre el ingreso bruto, y mientras más grande sea esta proporción, esta razón de ingreso neto, eh, quiere decir que estamos en una situación fuerte. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Todavía no nos vamos. Em, Porque lo que quiero compartir con ustedes es que nuestra página de internet, yo no sé si esto lo hemos mencionado, eh, perdón, esta es la de riesgo. La voy a estar colocando en el chat, la página de internet. En la página tenemos en herramientas, van a ver, ¿verdad?, lo que son las presentaciones. Em, vamos a colocar todas las presentaciones aquí en esta página. Por alguna razón no me ha actualizado las presentaciones. Nosotros dimos hace unas semanitas, tuvimos, ¿verdad?, que los invitamos a ustedes, la conferencia Vence la Emergencia. Las presentaciones que se ofrecieron allí ya están aquí disponibles en la página, las pueden verificar. Prontamente vamos a tener al licenciado Javier Rivera Aquino, que nos ofreció ¿verdad?, la charla, taller sobre de cómo administrar el riesgo legal en las empresas agrícolas. Aquí también nosotros tenemos las publicaciones, ¿verdad? Hay varias publicaciones, caja de herramientas. Oye, había puesto la última publicación, pero la voy a incluir. Entiendo que la había incluido, pero bueno, no, parece que no le di publicar a la página y no me la actualizó. Pero el otro, la otra página de internet es esta que está aquí. Aquí sí pueden conseguir casi todo, aquí sí están todas las publicaciones. Están las publicaciones de esta, la última es el plan de la agroempresa, ¿verdad? Y la voy a estar colocando en la de la página del proyecto también. Este, pero ahí pueden, ¿verdad? Esto es una publicación que ¿verdad? Presentamos en la conferencia. Es la última publicación que sacamos la doctora Mirna Coma y la doctora Gladys González y esta servidora, de cómo preparar un plan de negocio. También está esta guía, ¿verdad?, que tiene todas las publicaciones, casi todas, porque no tiene las dos más nuevas, y herramientas disponibles para agroempresarios. Y también está la caja de herramientas. Esta salió hace, maybe, déjame ver qué año le puse. Por lo general yo les incluyo el año. Esta salió el año pasado, ¿verdad? Y para mí es bastante reciente. Las pueden conseguir aquí. Nosotros si tenemos cursos presenciales, se las damos, ¿verdad?, de manera impresa. Ahora mismo no me quedan copias, pero las pueden imprimir. Em, Algo que les quería mencionar era am, que la próxima semana vamos a estar viendo eh,
Si no está aquí, sí está aquí. La, el sistema de registros contables y financieros, que literalmente lo que hicimos fue, cogimos casi todos los registros contables y los incluimos en una hoja de Excel, la petición de muchos agricultores que nos lo solicitaron cuando enseñábamos, ¿verdad?, lo que es el uso de Excel para negocios o para la finca. Am, y ese registros contables y financieros, ese sistemita, pues ustedes no tienen que hacer como hoy, que calcularon manualmente lo que es liquidez, solvencia, ¿verdad? Cada una de estas razones financieras, sino que ya el programa, el sistema o la hoja de electrónica, pues hace el cálculo automáticamente. Ustedes no tienen que calcular nada, ya hace el cálculo automáticamente. Este lo pueden encontrar aquí en el área de herramientas, hojas de cálculo y es la número 3 en este caso. Registro, estas presionan aquí y les va a abrir, ¿verdad? El archivo de Excel. Ustedes obtienen el archivo de Excel, lo abren y, y pueden comenzar a utilizar. Y eso es lo que vamos a estar trabajando la semana que viene. La semana que viene la presentación es bastante corta un poco corta. eh, o, o la puedo hacer corta, vamos a decir así, porque literalmente lo que hago es que le voy dando eh, como un screenshot para que ustedes puedan, ustedes, los que quieran utilizar el registro de sistemas contables, lo puedan hacer e ir practicando conmigo. Yo lo que puedo hacer es que también le puedo dar la simulación de yo usarlo para que ustedes puedan, ¿verdad?, observar eh, cómo es que se utiliza en el área de publicaciones. Hay un manual de cómo utilizar el registro, ¿verdad? El sistema de registros contables y financieros. Déjenme ver si está en esta página, que es la de riesgo. No, no se encuentra. Está en esta. En la de agricultores socialmente desventajados. Tengo que actualizar esa página un poquito, darle un poquito de cariño. Eh, documentos importantes. Aquí está. Sistema de registros contables y financieros. Manual de uso del sistema de registros contables y financieros. Entonces, pues, eh, esto lo vamos a estar am, viendo la próxima semana. Lo que voy a hacer es que les voy a dar un curso extra rápido, súper rápido de Excel, porque no puedo, ¿verdad? La idea es darles el taller del sistema de registros, pero um, um, les voy a dar antes de eso a aquellos, ¿verdad? Asumiendo que algunos de ustedes no saben necesariamente cómo utilizar Excel, les voy a dar lo básico necesario porque el sistemita, ¿verdad? Es bastante sencillo de utilizar y realmente lo que es entrar datos, nada más. Eh, gracias, Shirley. Los videos, todos estos videos que hemos estado ofreciendo, están en la página de YouTube del proyecto. Eh, ese es el canal de YouTube. Pues sí, ese es el proyecto, ¿verdad? Aquí pueden buscarlo por playlist y lo que hacemos es que dependiendo, ¿verdad? Ponemos algunos, eh, eh, cada semestre que se ofrece ¿verdad?, el curso completo, pues vamos poniendo los videos y están por año, ¿verdad? Spring fue el semestre pasado, que, y
que es este semestre, no, de hecho, este es ese semestre, perdón, este es este semestre. Lo que sí es que antes de irnos, yo quisiera compartir unos videos de historias de éxito de este proyecto. Em, Espérate, esa es parte uno, quiero la parte, esa es la 2, esta es la uno. ¿Pueden escuchar el audio de mi computadora? ¿Pueden escuchar el audio? No escucho nada. ¿Cómo se oye? Déjenme ver si puedo compartir el audio. Déjenme un momentito. Oye, nunca encuentro cómo compartir el audio. Y después que termino la presentación, ¿verdad? Lo puedo compartir. Lo que voy a hacer es que voy a colocar el micrófono cerca de la bocina de mi computadora para ver si captura el audio. Voy a presentarle, ¿verdad? Esta colaboración comienza luego de lo que huracán Fiona entre Farm Service Agency que se acerca a zona, dado a que tengo un proyecto, ¿verdad? Una subvención de el USDA NIFA bajo el Southern Risk Management Educational Center, donde el proyecto se titula Administración de Riesgos durante, ¿verdad? Una emergencia y nosotros luego del huracán deseamos ayudar a los agricultores a solicitar las ayudas, es decir, que utilicé, ¿verdad?, el personal del proyecto y a los estudiantes y a las estudiantes para ayudar a los agricultores a solicitar ayuda. Es cuando se entera la directora de Farm Service Agency y se acerca a mí para que le ayude a crear un registro en español para agilizar el proceso tanto a los agricultores como a su agencia, al personal de su agencia, para ellos poder agilizar los pagos hacia los agricultores, que eso es, ¿verdad? Lo que nosotros decíamos, que le lleguen las ayudas luego de una emergencia y puedan administrar mejor y puedan recobrarse más durante un huracán. Esta colaboración surgió a través del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, y nuestra agencia Farm Service Agency del Departamento de Agricultura Federal, a raíz del huracán Fiona, donde nos encontramos con la necesidad de que nuestros productores pudieran reportar las pérdidas y certificar los trabajos. Y es cuando yo, ¿verdad? Me comunico con la doctora Alexandra Gregory en petición sobre la necesidad de nuestros agricultores y poder adoptar o adaptar todos los registros de manera del agricultor típico puertorriqueño para facilitar la evaluación y así llevar la ayuda y los beneficios de los programas que administramos más rápido. Así que ha sido una colaboración excelente, donde nuestros productores están recibiendo los beneficios y son lecciones aprendidas después del huracán María. En este proyecto ofrecíamos
unos talleres para administrar el riesgo. Los ayudábamos a los agricultores a crear sus registros de contabilidad y financieros para que estuvieran preparados para solicitar las ayudas durante un caso de emergencia. También creamos una publicación muy sencilla donde ellos pueden organizar todos sus documentos legales, que son los que solicitan las agencias, tanto del gobierno federal como el gobierno estatal, para solicitar las ayudas, no tan solo de huracanes, sino a todas las emergencias que hemos tenido, huracanes, terremotos, pandemias, sequías e inundaciones. Los agricultores han tenido demasiadas pérdidas durante los últimos 5 años. Nosotros en nuestro proyecto utilizamos nuestros recursos para que los agricultores pudieran recuperarse más rápido, no tan solo durante esta última emergencia, sino que en futuras emergencias también. El registro nuevo fue una gran ventaja. Fue más fácil solicitar las ayudas, que las ayudas se finalizaran muy rápido, referente a los obreros, a los cultivos que yo registré. Y gracias al agrónomo Fray Jiménez, que estuvo en todo momento en el proceso de ayudarnos, establecernos lo que es posible. Este registro es una gran herramienta para los agricultores. Una parte bien importante de esto es que la mayoría de los agricultores de Puerto Rico pues, son personas mayores. Un documento que se traduce al español, que está de manera escrita, se le facilita pues, al agricultor promedio de Puerto Rico en poder llenarlo y tener acceso a este. No necesitan una computadora que muchas veces no está accesible. En el caso de una catástrofe como un huracán, es una gran herramienta para solicitar esas ayudas. Mi experiencia con el registro nuevo fue buena y máximo porque se tradujo, ¿verdad? Al español, porque siempre esos formularios habían sido en inglés y ahora pues se tradujo en español, que eso a nosotros pues nos ayudó porque yo no, o sea, mi esposo es el agricultor, pero yo soy la que brega con los documentos y la que hay que estar corriendo para allí y para acá con todos esos documentos y ese registro me ayudó y a que se facilitara y se acelerara más el proceso, junto con Extensión Agrícola de las Marías y el agrónomo que en sí fue el que me ayudó a hacer ese documento y que fuera un poco más acelerado de lo acostumbrado. Ese documento, la verdad que fue un éxito. Quiero buscar otro video. Tenía otro videíto, ¿verdad? Posiblemente se lo dice, si lo encuentro, parece que lo tengo en otra cuenta de internet. Se los voy a presentar la próxima semana. Y porque presento esto, pueden ver el video nuevamente. Hay una segunda parte, ¿verdad? De otra historia de éxito eh, también. No sé si vieron en el video. Déjenme ver. No, eran en la primera parte que salía la carpeta. Nosotros todo el tiempo le hemos hablado de una carpeta
por ahí está, ahí. Esta carpeta que ustedes ven aquí es una carpeta que hicimos, que es una publicación que hicimos eh, para que ustedes, ¿verdad? Los agricultores, agricultoras, empresarios, empresarias, realmente no importa el tipo de negocio que tenga, la pueden utilizar. Hay unas cosas que aplican, ¿verdad? A agricultura, pero realmente aplica para cualquier tipo de negocio. Y es para que tengan organizado los documentos importantes que necesitan al momento de solicitar algún incentivo o algún subsidio en caso de una emergencia o ¿verdad? No tiene que haber emergencia, un subsidio o incentivo como tal. En esa carpeta. Y aprovechando que tengo tiempo, pues lo que van a hacer es organizar sus documentos. Algunos aplican ¿verdad? A corporaciones, otros a propietarios individuales, ¿verdad? Y aquí lo importante es que tengan esa carpeta, que nosotros la hemos repartido, ¿verdad? Y yo espero que muchos de ustedes la tengan. Hemos repartido, ya yo ni sé sobre más de 500 carpetas este, en todo Puerto Rico, porque estas, ¿verdad? Y el propósito es ayudarlos a ustedes a organizarse, porque cuando salen todos estos subsidios, eh, usted tiene que probar que usted es un negocio que está establecido legalmente. Y pues, ¿qué le piden? Registro de comerciantes el primero. Si es corporación, le piden todos los documentos de incorporación, que si el good standing, que si le piden registro comerciante, que si las planillas, ¿verdad? La certificación de que rindió planilla, la certificación de cero deuda de planilla, que si es agricultor bona fide, sí o no, etcétera. Y esto ustedes, ¿verdad? Les ayuda a organizarse para solicitar, ¿verdad? Todos estos subsidios, incentivos. ¿Verdad? Lo importante es que antes de una emergencia los tengan preparados y actualizados. Hay unos documentos que vencen, por ejemplo, Asume vence, la de Hacienda, las certificaciones de Hacienda vencen, eh, ¿verdad? La de la policía vence también. Hay unos documentos que vencen y eso antes de una emergencia, ¿verdad? Deberían actualizarla exactamente antes, especialmente si es un huracán, actualizarla antes, porque esto, ¿verdad? Le puede permitir eh, recuperarse prontamente. Recordando pues que a veces el gobierno saca una cantidad de fondos, ¿verdad? Y a veces muchos de estos fondos es, como dicen, ¿verdad? En inglés, first come, first serve. El primero que llega es el primero que se sirve. Así que aquellos de ustedes que no tengan la carpeta, por favor, comuníquese con Glenda para ver cómo le podemos em, buscar. Y lo digo, ¿verdad? Especialmente hoy, porque ya se supone la semana que viene hay como que un aviso ya de aparentemente va a haber un primer huracán en los próximos días, ¿verdad? La probabilidad de que se desarrolle en huracán, la tormenta que viene por ahí es un 60%. Así que, ¿verdad? Lo importante es que estemos listos si ocurre la emergencia. O que estén listos al momento, ¿verdad? De ir a buscar algún subsidio o un incentivo, lo pueden hacer. Nosotros tenemos la carpeta disponible, le damos un bolso que es un dry bag y ese dry bag le ayuda, ¿verdad? En caso de lluvia o agua, pues lo protege, ¿verdad? A todos los documentos que tenga ahí. Así que, qué bueno que me dio el tiempo para presentarles esto. La semana que viene les presento, ¿verdad? Otro video corto de la importancia
de llevar este tipo de documentos y tener todos los registros de contabilidad y de producción al día. ¿Alguna duda o pregunta? Hoy terminé tempranito. ¿Alguna duda, pregunta? Pues no, pues si con eso podemos concluir y terminar la presentación y puedes dejar, ¿verdad? De grabar la presentación. Gracias.